Bienvenidos, bienvenidas pequeños y pequeñas gigantes al video del día de hoy. Esta es la segunda parte de preguntas al creador, de la pregunta del capítulo número 2 de cómo inició todo. Se hizo en dos partes ya que la respuesta es bastante amplia al cómo inició todo, pero en primera instancia se necesitaba recordar algo primordial, tanto para la experiencia de creación como para poder recibir esta respuesta, así que los dejo con la primera parte antes de continuar con este video. Si la pregunta hubiera sido hecha con la intención de realmente saber la verdad, sería una cosa. Pero acá lo que quieren saber es qué es correcto y qué es incorrecto, para poder moldear su vida, para poder tomarlo, para poder tomar esta respuesta y hacerla su propia verdad. No hay nada de malo con intentar saber cuál es la verdad, pero el error de percepción es creer que hay algo correcto o incorrecto. Antes de creerme cualquier cosa que diga, antes de creer estas palabras del Creador y darle más importancia a mi palabra, la palabra de Dios, Dios a todo lo que es esencia esencial, tienen que darle importancia a su experiencia, a su sentir, a la verdad que ustedes sienten que hay en su interior. Así que yo te pregunto a vos, ¿cómo empezó todo? ¿Qué sentís? Ahora, dado esta introducción, vamos a responder realmente a la pregunta. No la vamos a dejar sin respuesta claramente. Simplemente es esto de recordarles que no hay correcto ni incorrecto en esta vida. De que no es que, esto tiene la razón y esto otro es incorrecto y lo vamos a descartar. Otra parte de nosotros tiene que existir para que esta parte sea manifestada. Esta parte de la verdad puede existir, dado que existe su parte opuesta complementaria. No hay que olvidarnos de eso. Hay que agradecer el mundo de la relatividad en donde permitimos conocernos más allá de lo conceptual, porque así es como inició todo. Pero es muy larga la historia como para contarla en un simple reel, en un simple espacio donde solamente hay pocos minutos y poca atención. Así que lo vamos a contestar en el siguiente posteo. Lo vamos a contar a profundidad, utilizando un lugar donde ya respondí esta pregunta. Vamos a eso. Y gracias por estar del otro lado y haber venido al mundo de lo físico. Bien, luego de recordar, claramente que no hay correcto e incorrecto, sino que está lo que nos sirve y lo que no nos sirve, donde así nos creamos, autodeclaramos quiénes somos, nos creamos en la experiencia de Dios a sí mismo, pero la respuesta era tan amplia del cómo inició todo que se necesitaba una segunda parte y era muy larga también para hacerla solamente por Instagram, así que acá está también en YouTube, que he compartido el primer capítulo de Preguntas al Creador. Si querés visitarlo, sos libre de hacerlo, obviamente, que la primera pregunta fue ¿por qué eligió este camino para mí? Así que ahí también vas a tener una respuesta en caso de sentirte de un modo similar. Vamos a leer la respuesta de un lugar donde esto ya se contestó, que es Conversaciones con Dios, que tiene varios libros para poder recordar la máxima verdad absoluta que somos y también recordar que vinimos a hacer a la tierra. Así que vamos a iniciar. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No os descubrís a vosotros mismos, sino que os creáis a vosotros mismos de nuevo. Tratáis, por lo tanto, no de averiguar quiénes sois, sino de determinar quiénes quieren ser. ¿La vida no es una escuela? No. ¿No estamos aquí para aprender? No. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para recordar y recrear quiénes sois. Os los he dicho una y otra vez y no me creéis, pero así ha de ser, ya que verdaderamente si no os creáis como quienes sois, no podéis ser. Bueno, me he perdido. Volvamos a lo de la escuela. He escuchado a un maestro tras otros decirnos que la vida es una escuela. Francamente me choca oírte negarlo. La escuela es un lugar a donde uno va si hay algo que uno no sabe y quiere saber. No es un lugar a donde uno va si ya sabe algo y simplemente quiere experimentar su sabiduría. La vida, como le llamáis, es una oportunidad para vosotros de saber experimentalmente lo que ya sabéis conceptualmente. No necesitáis aprender nada al respecto, necesitáis simplemente recordar lo que ya sabéis y obrar en consecuencia. No estoy seguro de entenderlo. Empecemos por aquí. El alma, vuestra alma, ya sabe todo lo que se puede saber en todo momento. Nada se le oculta, nada desconoce. Pero saberlo no es suficiente. El alma aspira a experimentarlo. Podéis saber que sois generosos, pero a menos que no hagáis algo que demuestre generosidad, no tenéis sino un concepto. Podéis saber que sos amable, pero a menos que hagas algo que demuestre amabilidad con alguien, no tenés una idea sobre vosotros mismos. El único deseo de vuestra alma es convertir ese magnífico concepto de sí misma en su mayor experiencia. En tanto el concepto no se convierta en experiencia, todo lo que hay es especulación. Yo
he estado especulando sobre mí mismo durante mucho tiempo, más de que tú y yo podríamos recordar conjuntamente, más que la edad del universo multiplicada por sí misma. Ve pues, qué joven es, qué nueva es mi experiencia de mí mismo. ¿Me he perdido tu experiencia de ti mismo? Sí, permíteme que te explique de este modo. En el principio, lo que es era todo lo que había y no había nada más. Pero todo lo que es no podía conocerse a sí mismo, pues todo lo que es era todo lo que había y no había nada más. Así que todo lo que es no era, ya que en ausencia de cualquier otra cosa, todo lo que es no es. Este es el gran dilema es-no es, al que han aludido los místicos desde el principio de los tiempos. Ahora bien, todo lo que es sabía que era todo lo que había, pero eso no era suficiente, puesto que solo podía conocer su total magnificencia conceptualmente, no experiencialmente. Sin embargo, es la experiencia de sí mismo lo que anhelaba, puesto que quería saber qué le apetecía ser tan magnífico. Aún así, eso era imposible, ya que el propio término magnífico es un término relativo. Todo lo que es no podía saber que le apetecía ser magnífico a menos que lo que no es lo descubriera. En ausencia de lo que es, no es. ¿Lo entiendes? Creo que sí, continúa. De acuerdo, lo único que todo lo que es sabía es que no había nada más. Así no podía ni lograría nunca conocerse a sí mismo desde un punto de referencia exterior a sí mismo. Dicho punto de referencia no existía, solo existía un punto de referencia y era el único lugar interior. El es, no es, el soy, no soy. Aún así, el todo del todo decidió conocerse experiencialmente. Esta energía, pura, indivisible, inaudible, inobservable y por lo tanto desconocida por cualquier otra energía, decidió experimentarse a sí misma como la total magnificencia que era. Para ello se dio cuenta de que habría de utilizar un punto de referencia interior. Se hizo el razonamiento totalmente correcto de que cualquier parte de sí mismo había de ser necesariamente menos que el total, y por lo tanto, si simplemente se dividía a sí mismo en partes, cada parte, al ser menos que el total, podía mirar al resto de sí mismo y ver su magnificencia. Así, todo lo que es se dividió a sí mismo, convirtiéndose en un momento glorioso, en lo que es esto y lo que es aquello. Por primera vez, existía esto y aquello, completamente separados lo uno del otro. Y aún así existían simultáneamente, tal como sucedía con todo lo que no era ninguno de los dos. Así de repente existían tres elementos, lo que está aquí, lo que está allí y lo que no está ni aquí ni allí, pero que debe existir para que aquí y allí existan. Es la nada la que sostiene al todo, es el no espacio el que sostiene el espacio, es el todo el que sostiene a las partes. ¿Lo entiendes? ¿Me sigues? Creo que sí, realmente, lo creas o no, lo has ilustrado de una forma tan clara que creo que verdaderamente lo entiendo. Voy a ir más lejos. Esa nada que sostiene al todo es lo que algunas personas llaman Dios, pero eso tampoco resulta acertado, puesto que sugiere que existe algo que Dios no es, a saber, todo lo que no es, nada. Pero yo soy todas las cosas, visibles e indivisibles. De modo que esta descripción de mí como el gran invisible, la nada, el no espacio, una definición de Dios esencialmente mística al modo oriental, no resulta más acertada que la descripción esencialmente práctica al modo occidental de Dios como todo lo visible. Quienes creen que Dios es todo lo que es y todo lo que no es, son quienes lo entienden correctamente. Ahora bien, al crear lo que está aquí y lo que está allí, Dios hizo posible que Dios se conociera a sí mismo. En el momento de esta gran explosión de su interior, Dios creó la relatividad, el mayor don que se hizo nunca a sí mismo. De este modo, la relación es el mayor don que Dios os hizo nunca, pero discutiremos este aspecto más adelante, que habla por qué las relaciones son tan sagradas y es que nos permiten conocernos a nosotros mismos, ya que todas las relaciones son sagradas mientras veas que son almas en viaje, ¿sí? Son almas que están en su viaje, que están en su proceso de creación y que son algo diferente a vos y te permiten experimentarte a vos como lo que elijas creerte. Por ejemplo, si elegís ser amor, perdón y alegría, aparecerán todas las cosas y las almas que te permitan experimentar eso, como también el poder dar, ¿no? Para poder dar, alguien tiene que recibir y así continuamente. Y por eso se habla también, y esto es de una forma muy resumida, de lo sagrada que son las relaciones y el propósito verdadero de las relaciones, que es crear la mayor versión y visión de nosotros mismos entre nosotros, ayudarnos en ese sentido. Continuamos con la lectura.
Así pues, a partir de la nada surgió el todo. Por cierto, un acontecimiento espiritual del todo coherente con lo que vuestros científicos llamarían la teoría del Big Bang. Como todos los elementos se hallaban en movimiento, se creó el tiempo, puesto que algo que primero estaba aquí y luego estaba allí, y el periodo que empleaba de ir de aquí a allí resultaba mensurable. Exactamente como las partes de sí mismo visibles empezaron a definirse por sí mismas, una en relación con las otras. Así sucedió también con las partes invisibles. Dios sabía que, para que existiera el amor y se conociera a sí mismo como puro amor, había de existir también su contrario. Así Dios creó voluntariamente la gran polaridad, el opuesto absoluto del amor, todo lo que el amor no es, que ahora llamamos temor. Desde el momento en que existía el temor, el amor podía existir como algo que se podía experimentar. Es a esta creación de dualidad entre el amor y su contrario a la que se refieren los humanos en sus diversas mitologías, como el nacimiento del diablo, la caída de Adán, la rebelión de Satán, etc. Del mismo modo que habéis decidido personificar el amor puro en el personaje que llamáis Dios, también habéis decidido personificar el temor abyecto en el personaje que llamáis el demonio. En la Tierra, algunos han establecido mitologías algo más elaboradas en torno a este acontecimiento, completadas con argumentos de batallas y guerras, soldados angélicos y guerreros diabólicos, las fuerzas del bien y el mal, la luz y la oscuridad. Esta mitología ha construido el primer intento por la parte del hombre de entender y explicar a los demás de manera que pudieran entenderlo, un acontecimiento cósmico del que el alma humana es profundamente consciente, pero que la mente apenas puede concebir. Al dar al universo como una versión dividida de sí mismo, Dios produjo, a partir de la energía pura, todo lo que ahora existe, tanto lo visible como lo invisible. En otras palabras, no se creaba de este modo el universo físico, sino también el universo metafísico. La parte de Dios que forma el segundo término de la ecuación, soy, no soy, explotó también en un infinito número de unidades más pequeñas que el conjunto. A estas unidades de energías las llamáis espíritus. En algunas de vuestras mitologías religiosas se afirma que Dios Padre tiene muchos hijos espirituales. Este paralelismo con la experiencia humana de la vida que se multiplica parece ser el único modo de que las masas puedan captar en realidad la idea de la súbita aparición, la súbita existencia de innumerables espíritus en el reino de los cielos. En este caso, vuestro cuento de historias míticas no se hallan tan lejos de la realidad última, puesto que los infinitos espíritus, comprendiendo la totalidad de mí, son, en un sentido cósmico, mi descendencia. Mi divino propósito al dividirme era crear suficientes partes de mí como para poder conocerme a mí mismo experimentalmente. Solo hay una manera en que el creador puede conocerse experiencialmente en cuanto creador, y es creando. Así di a cada una de las innumerables partes de mí, a todos mis hijos espirituales, el mismo poder de crear que yo poseo en su totalidad. A eso es a lo que se refieren vuestras religiones cuando afirma que fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios. Esto no significa, como han dicho algunos, que nuestros cuerpos físicos sean iguales, aunque Dios puede adoptar cualquier forma física que quiera para un determinado propósito. Significa que nuestra esencia es la misma, estamos hechos de la misma sustancia, somos la misma sustancia, con las mismas propiedades y capacidades, incluyendo la capacidad de crear realidad física en un soplo. Mi propósito al crearos a vosotros mismos, mi descendencia espiritual, era conocerme a mí mismo como siendo Dios. No tenía modo de hacerlo, salvo a través de vosotros. Así se puede decir, y se ha dicho muchas veces, que mi propósito respecto a vosotros es que vosotros os conozcáis como siendo yo. Esto parece extraordinariamente simple, pero resulta muy complejo, ya que solo hay un modo de conocernos como siendo yo, y es conoceros primeros como siendo no yo. Ahora trata de seguirme, esfuérzate por no perder el hilo, ya que el asunto se hace más útil. ¿Listo? Creo que sí. Bien, recuerda que me has pedido esta explicación. Has estado esperando durante años y me la has pedido en términos profanos, no en doctrinas teológicas o teóricas científicas. Sí, soy consciente de lo que te he pedido. Y tal como lo has pedido, te lo voy a dar. Ahora bien, para simplificar las cosas, voy a utilizar vuestro modelo mitológico de los hijos de Dios como la base de mi exposición, ya que se trata de un modelo en el que estáis familiarizados y en muchos aspectos no resulta tan lejano. Así volvamos a cómo se desarrolla este proceso de autoconocimiento. Solo habría un modo de que yo motivara a todos mis hijos espirituales a conocerse a sí mismos como partes de mí, y era simplemente diciéndoselos, y eso hice. Pero como puedes ver, no era suficiente para el espíritu conocerse simplemente como siendo Dios, o aparte de Dios, o hijo de Dios, o heredero del reino, o cualquier mitología que quieras utilizar. Como ya he explicado, conocer algo y experimentarlo son dos cosas distintas. El espíritu anhelaba conocerse experiencialmente.
como yo hice. La conciencia conceptual no era suficiente para vosotros. Así ideé un plan. Es la idea más extraordinaria de todo el universo y también la colaboración más espectacular. Digo colaboración porque todos vosotros estáis en esto conmigo. Con este plan, vosotros, en cuanto a espíritu puro, entráis en el universo físico recién creado. Y ello porque lo físico es la única manera de conocer experiencialmente lo que se conoce conceptualmente. Esta es, en efecto, la razón por la que he creado el cosmos físico para empezar, así como el sistema de relatividad que los gobierna y toda la creación. Una vez en el universo físico, vosotros, mis hijos espirituales, podéis experimentar lo que sabéis de vosotros mismos, pero primero debéis de pasar por conocer lo contrario. Para explicarlo de una manera sencilla, no podéis conocernos a vosotros mismos en vuestra grandeza, a menos que y hasta que seáis conscientes de vuestra pequeñez. No podéis experimentar lo que vosotros llamáis importante, a menos que también paséis por conocer lo insignificante. Llevando a sus últimas consecuencias lógicas, no podéis experimentaros a vosotros mismos como lo que sois hasta que os hayáis enfrentado a lo que no sois. Este es el propósito de la teoría de la relatividad y de toda la vida física. Por eso es por lo que no sois tal como vosotros os habéis definido. Ahora bien, en el caso del conocimiento último, en el caso del conocimiento de vosotros mismos como siendo el creador, no podéis experimentar vuestro propio yo como creador a menos que y hasta que creéis, y no podéis crearos a vosotros mismos en tanto no os descreéis a vosotros mismos. En cierto sentido, tenéis primero que no ser con el fin de ser. ¿Me sigues? Creo. Quédate con esa idea. Por supuesto, no hay ninguna manera de que no seáis quienes sois y lo que sois. Simplemente lo sois, espíritu puro creador. Siempre lo habéis sido y siempre lo seréis. Así pues, hicisteis lo mejor que podías hacer. Procurasteis olvidar quiénes sois realmente. Una vez entrados en el universo físico, renunciasteis a vuestro recuerdo de vosotros mismos. Eso os permite decidir ser quienes sois, en lugar de encontraros simplemente siéndolo, por así decir. Es en el acto de decidir ser, y no en estar siendo simplemente lo que sois, una parte de Dios, en el que os experimentáis a vosotros mismos como siendo con total decisión, que es lo que, por definición, es Dios. Sin embargo, ¿cómo podéis decidir respecto a algo sobre lo que no hay ninguna decisión? No podéis no ser mi descendencia por mucho que os empeñéis, pero sí podéis olvidarlos. Vosotros sois, siempre habéis sido y siempre seréis una parte divina del todo divino, un miembro del cuerpo. Y aquí porque el acto de reunirse con el todo, de volver a Dios, se llama remembranza. Verdaderamente decidís remembrar quiénes realmente sois o reuniros junto con las diversas partes de vosotros para experimentar el todo de vosotros, es decir, el todo de mí. Vuestra tarea en la tierra, por lo tanto, no es aprender, puesto que ya sabéis, sino de remembrar quiénes sois y remembrar quiénes son todos los demás. Y aquí porque una parte importante de vuestra tarea consiste en recordar a los demás, es decir, recordarles a ellos y acordarse de ellos, de modo que también puedan remembrar. Todos vuestros maravillosos maestros espirituales han hecho precisamente esto. Este es vuestro único objetivo. Es el único objetivo de vuestra alma. Luego continúa hablando obviamente de por qué el mundo es como es y de los 3 principios creadores de pensamiento, palabra y obra, pero bueno, la pregunta esencial y principal ya ha sido contestada. De antemano no sé cómo va a quedar este video, les quiero pedir disculpas ya que me ha costado un poco leer esta forma de escribir de seréis, recordáis, etcétera, etcétera. Me ha sido un poco complejo, entonces no estoy segura de cómo ha quedado este video, pero obviamente fue hecho con mucho amor para todas aquellas almas que quieran recordar, que quieran remembrar quiénes son en realidad. Esto es lo que me encuentro también haciendo aquí en este proceso de remembranza, en este proceso de recordar, en este proceso de aceptar la verdadera identidad, que he hecho un posteo el otro día hablando de esto, sí, así que los invito también nuevamente a seguirme en Instagram, si es que no me seguís por ahí, para seguir recordando día a día quién sos en realidad y poder tener ese recuerdo, para que una vez que lo tengas, simplemente avanzar. Me dejas de seguir, avanzás con tu vida, porque ese es el máximo propósito de todo esto, ¿no? No generar una dependencia de, bueno, vos decime cuál es la verdad, sino que ustedes reconozcan la verdad, la vivan, sean esa verdad, no simplemente conocerla conceptualmente, como hemos estado hablando. Así que hasta acá el video de hoy, pequeños y pequeñas gigantes, un poco extendido, lo sé, pero gracias por estar del otro lado, gracias por verme, gracias por acompañarme en este proceso, gracias a todos nosotros por estar aquí en esta experiencia física, y nos vemos en otro video. Te amo, pequeño gigante.